Hola y bienvenidos a Ahora Música, que es una parte de este complejo y abigarrado canal que es El Rey va Desnudo, donde tenemos los martes, hacemos nuestros videos temáticos de pensamiento crítico sobre distintos aspectos de la vida humana, social y personal incluso. Y los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, aparte de que todos los días a las 11 de la noche hacemos esto, Ahora Música, comentando, reaccionando, compartiendo música que a mí me parece importante, que a mí me gusta y que espero que les guste a ustedes y que está fuera de los terrenos, pues, de la música tradicional, de la música comercial o de la corriente principal de la música. Al que vamos a oír ahora, sin embargo, es un hombre muy conocido pero muy desconocido. Es decir, si usted vio Los Blues Brothers, la histórica película de John Belushi y el otro cuyo nombre olvidé, porque yo olvido todos los nombres, esto es sabido y debe saberlo todo el mundo que se acerque por aquí. Yo olvido todos los nombres, hasta el mío a veces. Dan Aykroyd. John Belushi, Dan Aykroyd. El personaje de John Belushi está modelado sobre este personaje, este bluesman, que tiene un par de años más que yo, unos 2 años más que yo. Es un clásico del blues, del blues rock, de lo que llaman el blues de ojos azules, es decir, otros llaman el blues blanco. Son consideraciones que a veces me hacen idiotas, porque a los músicos de blues, cualquier músico de blues le dirá a usted que lo importante en el blues es lo que lleva uno en el alma y no lo que lleva uno en la piel. Pero Curtis Salgado fue el personaje sobre el cual moldeó su personaje John Belushi en Blues Brothers. La canción que abre la película Blues Brothers está dedicada a él. Y el personaje que hace Cab Calloway se llama Curtis en honor a Curtis Salgado. Es un hombre que desde los años 60 probablemente, o principios de los 70 por lo menos, es una fuerza dentro del blues, es una fuerza dentro de la composición, es un brillante cantante, además de ser armonicista. Yo prefiero decirles armoniqueros porque ¿por qué no? ¿Dónde está escrito que tengo que decirle armonicista? Pero bueno, hay gente que se enoja conmigo. Y como aquí no queremos que se enoje nadie con nosotros, pues vamos a decir que es armonicista. Y aquí no toca la armónica. Lo que hace aquí es un blues de que por un lado puede ser algo humorístico y por otro lado no lo es. Y esto ya lo comenté alguna vez en Twitter, cuando le compartí con la gente que me sigue en Twitter este blues, me parece maravilloso. Primero que nada, la composición es excelente, la interpretación es maravillosa y el guitarrista que trae es verdaderamente para quitarse el sombrero y volvérselo a poner para volvérselo a quitar directamente. Este es el deseo mayor y como siempre vamos a tener la traducción de la letra debajo del video para que ustedes puedan seguirla, pero lo comento, él tiene muchos deseos y su deseo mayor es uno que tenemos muchos y que vamos a comentar después. Curtis Salgado, The Greatest Wish, el mayor deseo, un poco de blues. I wish I could read the minds of women. Wish I had gills for swimming. Wish I had movie star looks. I wish I knew every trick in the book. I'd like to feel first love again. Be 20 years younger. But the greatest wish I wanna come true. I want my dog to live longer. I wish. Él quiere, lo que realmente quiere es que su perro viva más años. Si usted no tiene perro, no entiende. Si usted tiene perro, no tengo nada que explicarle. Mi perro Johann Sebastian Hinchabolas me acompañó durante muchos años. Era un cocker precioso. Luego tuve a Cosmos. Se lo traje a mis hijas el día que estábamos viendo Live Aid por televisión. O sea, sé exactamente la edad que tenía el perro, porque estábamos viendo Live Aid. Estábamos viendo a Queen en Live Aid y a Phil Collins, que se presentó en Londres y luego voló hasta Filadelfia para presentarse también. Estábamos en eso y yo llegué a casa cuando empezaba el concierto y traía yo en la mano un perrito, un boxer de este tamaño.
que crió a mis hijas, que fue el que las defendió y las acompañó hasta el día de su muerte. Y ahora tengo a Balto, y antes tuve a Lucky, y antes tuve a Teco. Y yo quisiera que mis perros vivieran lo mismo que yo. Es injusto que se te muera un perro. Entonces, pues en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el señor Curtis Salgado. Y ojo a la guitarra. De verdad, la guitarra aquí es fundamental porque no hay nada más que sostenga la voz en cierta medida doliente y con buena razón del bluesman. I wish I was the king of rock and roll. Hombre. Wish I was cool and in the know. And I wish I'd wrote blowing in the wind. I'd like to see my late mother again. I'd like to stop poverty and save this world from hunger. But the greatest wish I want to come true. I want my dog to live longer. I want my dog to live longer. 'Cause when it goes, I'll be blue. And if I had the power, oh, I'd have him live as long as me and you. 'Cause God's got a reason for everything. And in the Lord I trust. But this ain't right. God needs to see the light. 'Cause dogs don't live long enough. He cheers me up when I'm sad. He's the best friend I've ever had. And I don't care where his nose has been. I let him lick my face again and again. Oh, sí. His love is unconditional, and that just makes me stronger. So the greatest wish I want to come true. I want my dog to live longer. Oh, you know, the greatest wish I want to come true. I want my dog to live longer. Un bluesecito así como que muy sencillo, muy directo tanto musicalmente. El blues generalmente es directo musicalmente, como directo en su letra. La interpretación de Curtis Salgado me parece maravillosa porque es muy fácil o pasarse o no llegar con un tema así. O acabas desbarrancándote en la cursilería o te quedas en la frivolidad de la parte poco cómica o no cómica, pero digamos, paradójica o contradictoria de que de todos los deseos de cosas importantes que puedes tener, tanto en lo personal como en lo social, pues lo que más quieres es que tu perro viva lo mismo que tú. Me parece que la interpretación desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista de la expresividad, más que de las acrobacias vocales de una voz que nunca fue una gran voz de... Ya hablábamos de Cab Calloway, por ejemplo, que es una voz impresionante, pero es una voz ideal para este tipo de blues, y la forma en que aborda las distintas comparaciones que hace de todo aquello que le gustaría hacer, que le gustaría desear, pero que lo que más desea es que su perro viva mucho tiempo, me parece enormemente logrado. Es una de las cosas que hace a Curtis Salgado uno de los grandes bluesmen de los últimos 40 años o más incluso. Está enormemente comprometido con cada canción que escribe y con cada historia que escribe, y no tiene ningún problema en llevarla por los cauces por los que la escribió. Luego hay gente que escribe cosas y las interpreta mal, les pasa a los poetas mucho. Yo he oído a poetas leer su obra que dices tú, por favor, no lo hagas. Haznos un favor y calla. Deja que algún profesional
te lea, o por lo menos alguien que no esté tan mal como tú. He oído terribles cosas. Y hay gente que escribe muy bien, interpreta muy mal sus cosas y viceversa. En el caso de Curtis Salgado creo que tenemos una gran interpretación, un gran convencimiento, y repito, aquel que tenga perro sentirá lo que siente Curtis Salgado al contarnos que lo que quiere es que su perro viva más tiempo. Yo soy Mauricio Schwartz, muchas gracias por acompañarme. Esto es Ahora Música, parte del Rey va Desnudo. Los invitamos los martes a nuestros videos temáticos de pensamiento crítico, los jueves a nuestro streaming de 7 a 9 de la noche de todo lo divino y de lo humano, y nos vemos aquí la próxima vez que tenga un poco más de música que compartir con ustedes. Mientras tanto, gracias.